Buenas tardes. El tema que voy a desarrollar brevemente es el trabajo con flujo de fondos. Para trabajar con flujo de fondos, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el caso que vamos a trabajar. El flujo de fondo de una empresa en marcha no es lo mismo que el flujo de fondo de un proyecto que se inicia de cero. En una empresa en marcha vamos a trabajar con flujos de caja diferenciales. ¿Tá? El impacto de una nueva tecnología, la incorporación de una máquina, un proyecto de ampliación, de una empresa existente que está generando ingresos y que está generando egresos, que está facturando y que por lo tanto tiene un flujo de operación existente. El flujo de caja de un proyecto de inversión absolutamente nuevo, nosotros trabajaríamos desde el principio, desde cero. La empresa no está operando. La otra forma de ver el flujo de fondos es de acuerdo a su objeto de estudio, básicamente. Yo voy a estudiar el flujo de fondo del proyecto o el flujo de fondo del inversionista. El flujo de fondo del proyecto intenta desentrañar la potencialidad propia del proyecto, independientemente de cómo está financiado. El flujo de fondo del inversionista, voy a buscar y evaluar el efecto que el financiamiento externo tiene en el flujo de fondos del proyecto en sí. ¿Tá? En este caso estoy tomando un financiamiento. Ese financiamiento tiene impacto en el flujo de fondos, básicamente en los intereses periódicos que yo voy pagando o debajo de la línea, como veremos después, a través de las amortizaciones de capital. Si flujo de fondo de proyecto es sin financiamiento, supongo que trabajo con el capital propio de la empresa, que financia todo con el capital propio, el flujo de fondo del inversionista. Simulo la toma de un financiamiento o de un crédito y veo el impacto que los intereses del préstamo y que las cuotas de amortización o de capital tienen en ese flujo de fondo. En un esquema en donde el proyecto está financiado, una parte con capital propio y otra parte con capital de tercero. ¿Se entiende? La estructura temporal del flujo de fondo es trabajar en un escenario de tiempo. Yo voy a trabajar con un momento cero donde voy a estar realizando las inversiones y luego voy a proyectar un escenario de tiempo. Generalmente en las bibliografías se trabaja de 5 a 10 años. Cada columna sería un año en este caso. Primero definir un escenario de tiempo. Ese escenario de tiempo tiene que ver con el foco de atención o temporal para evaluación del proyecto, que no necesariamente va a coincidir con el ciclo de producto o la vida útil de los productos y de las maquinarias y equipos que yo estoy utilizando dentro del proyecto. Básicamente, los pasos que tenemos que dar son 5 o 6. Primero, una vez situado el horizonte temporal, su momento 0, año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿tá? Tengo la primera fila de flujo de fondos, son lo que se denominan los ingresos y egresos afectos a impuestos. ¿Tá? En ellos voy a consignar todo el conjunto de ingresos y egresos que están afectados por impuestos, que son básicamente impuestos al flujo, ¿tá? El impuesto a las ganancias, que se trasluce corrientemente en el estado de pérdida de ganancias o estado de resultados de la empresa. Flujo de ingresos, voy a poner los ingresos del proyecto, es decir, la cantidad de productos por su precio, que es la información que me da básicamente el estudio de mercado, y todos los egresos de operación, es decir, el costo de materia prima, el costo salarial, es decir, el costo de la mano de obra, ¿tá? Con la incidencia de sus cargas sociales y demás componentes, el costo del combustible, el costo de la energía que yo voy a consumir, es decir, todo el conjunto de gastos que están
correlacionado o que tienen una correspondencia directa con la producción, costos variables. Y todo el mundo de costos fijos que son independientes del volumen de producción, como los gastos de administración, como los gastos de seguro, el departamento de recursos humanos, etcétera, etcétera. Esto conforma el primer gran bloque del flujo de fondos, que los libros lo denominan ingresos o egresos afectos o afectados por impuestos. Luego tendremos el segundo grupo, que es el más interesante, que es un concepto contable que nosotros digo interesante porque lo tenemos que aprender, ¿no? Que son los gastos no desembolsables, que es la amortización o la depreciación de las máquinas, equipos, los activos intangibles, los activos tangibles, etcétera, etcétera. ¿Tá? La depreciación tiene una representación contable y me impactan en el esquema de pérdidas y ganancias o arriba de la línea de donde yo estoy trabajando en este momento. ¿Tá? La depreciación es contable. La depreciación de una máquina y equipo se puede hacer a 5 años. La de un activo fijo, un galpón, una estructura, una infraestructura, por ahí lleva más tiempo, 10, 15 años. Y la AFIP, obviamente, y la Autoridad de Aplicación de Impuestos me exigen tener que representar esa depreciación que me va a estar afectando el resultado de este cuadro de pérdida y ganancia. Tercer bloque es el cálculo del impuesto, porque estamos hablando de flujos de ingresos y egresos afectados sin impuestos. El tercer grupo es el cálculo del impuesto. Hay una tasa tributaria que en la Argentina, dependiendo de la empresa, de un 30 o 33%. De Zapag Chain, en la bibliografía chilena, este impuesto es menor, es más bajo. Con el cálculo del impuesto yo puedo estar trabajando sobre la línea que sería el flujo de fondos, los flujos de fondos en brutos antes de impuesto, menos el impuesto calculado, me van a dar los flujos netos de fondos antes de los ajustes que yo voy a tener que hacer para calcular el flujo de fondo definitivo. Si yo arriba todavía estoy con cuadro de pérdida de ganancias, ¿tá? En donde estoy mezclando en cierta forma conceptos que implican salidas o egresos de fondos y otros, como las amortizaciones y depreciaciones, que son una representación contable de la depreciación del equipo, pero que no implican una salida de fondos, pero que me inciden en el cálculo del impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Posteriormente, una vez calculado el flujo posterior a la incidencia del impuesto a las ganancias, yo tengo que hacer diferentes ajustes para dar con el flujo de fondos definitivo de cada periodo y de ese horizonte de tiempo que tengo definido. Los gastos que eran no desembolsables, las depreciaciones, las tengo que sumar porque no implicaron una salida efectiva de fondos. Las inversiones en maquinarias y equipos serían los egresos que no estarían afectados por impuestos al flujo, están afectados por otros impuestos, ¿no? Créditos fiscales, ese tipo de cosas. Pero sería el grupo que Zapag Chain denomina las inversiones no afectadas a impuestos. Es decir, la inversión en maquinaria, la inversión en equipo, la inversión en capital de trabajo necesaria para la puesta en marcha del proyecto. Y luego, de hecho, el ajuste de las inversiones y los egresos no afectados por impuestos y los gastos no desembolsables que antes estaban restados y ahora los pasé a sumar, debo contemplar también los ingresos que estarían no afectados por impuestos, que serían el valor de salvamento del proyecto en el último periodo, darle un valor económico más allá del horizonte de estudio del proyecto en sí, que tiene distintas formas de cálculo, lo van a ver en la bibliografía, y el recupero del capital de trabajo necesario que me devolvió el proyecto y el flujo de fondos de acuerdo a la inversión inicial que yo hice. De esa forma yo llego al concepto final, que es el cálculo de los flujos de fondo de cada
periodo sobre el cual vamos a poder aplicar los indicadores base para saber si el proyecto es aceptable o no es aceptable. Muchas gracias.